You are listening to the Creative Talks podcast, presented by the Architectural Authority magazine. Pasa mucho el tener clientes que son pareja o, no sé, depende de cuál sea el caso, pero o un board, donde entonces sabes que hay alguien, no Que a sé, uno de los dos no le uno de los gusta. dos tiene un muy buen gusto y el El otro otro- posiblemente no. Y entonces, claro, la persona que tiene un buen gusto muchas veces dice, bueno, ayúdame a convencerlo, pero entonces es buscar Ujú. siempre todas esas respuestas Sí. acorde para no herir sentimientos, pero que Exacto. convenzan de que... A mí me ha pasado que hasta se van de la tienda, Ay, el uno claro. histérico con la otra, y yo Wow. quería ir así. Me ha pasado. Bueno, Historias a de mí terror. Tampoco, sí, exacto, a mí tampoco así. Pero tiendo a ser muy psicóloga, muy, ¿sabes? Diplomática y que sí, muy buena tu intervención. Pero Pero no. Para eso me No, tienes a Siempre hay mí. un pero Exacto. exacto. This episode is brought to you by Anima Domus, South Florida's premier destination for contemporary, made in Italy furniture, featuring the region's largest in stock selection of Italian brands. Their expert team guides clients from furniture selection to complete space planning. With in house logistics and white glove delivery, every detail is handled seamlessly. To learn more, visit animadomus.com. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Talks. Hoy abrimos una conversación muy especial con dos diseñadores que no solo han trabajado juntos, sino que comparten una trayectoria sólida, una amistad de años y una visión muy clara del diseño. Nos acompañan hoy Adriana Lacruz de FL Interiors y La Cruz Design Studio y Arturo Ochoa, Principal Designer de Adriana Hoyos Design Studio. Hoy vamos a hablar de lo que realmente pasa detrás de escena en nuestros proyectos, compartir anécdotas, hablar de lo que viene para este 2026, de tendencias, de lo que ya está muy usado y por supuesto divertirnos un poco. Esto es Creative Talks y hoy esto es una conversación off the cuff versión diseñadores. Bienvenidos. Gracias. ¿Han visto ese programa de Vogue? Se llama Off the Cuff y entonces se hacen preguntas indiscretas que tienen que responder al dedillo. Ok. Así les va a pasar hoy. Qué Se nos bien. da a veces. Sí. Con frecuencia Sí. y con facilidad. Así que Suele estamos a ese pasar. nivel Hollywood haciendo Off the Cuff Qué versión divertido. diseñadores. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal arrancó el 2026? ¿Ocupados? Bien. ¿Tranquilos? Súper bien, súper busy, súper fuerte. Como, Qué bueno. sí, gracias a Dios. ¿Pero Sí, creo que obras sí. ongoing del año pasado o cosas nuevas? Cosas nuevas. Qué bien. Sí, O para sea, mí ambas. O sea, sí, algunos proyectos nuevos que a lo mejor ya estaba en el pipeline. en el sí. pipeline y así como que no sabíamos si cerrar, que estamos ahí todavía cerrando, pero también otras del año pasado. Es que el año empezó como súper optimista, cosas fuertes pasando. Exactamente. Felicitaciones por ahí. Gracias. 3 de enero. Venezolana. Ajá. Así que bueno, pero también quería felicitarte, Adri, porque el año pasado tuviste montones de reconocimientos, Gracias, sí. montones de revistas, que ya no sé Sí. si te las sabes todas. No, pero ¿Viste? Pero te veía una tras otra, en un Sí. libro, por aquí, por allá. sí, Qué la bueno. verdad es que el año pasado fue una bendición, fue un gran crecimiento y una gran proyección para FL como estudio y bueno, para mí como profesional, así que sí, fue Me un año encanta, bonito. me encanta. Y bueno, Adriana Hoyos siempre con esa trayectoria impecable, que están por todos lados haciendo algunos edificios importantes. Creo que se viene uno de Shoma. Sí, estamos con varios proyectos residenciales y comerciales, pero sí, por ahí estamos ¿Qué con te gusta más Shoma, a ti? Ay, o sea, creo que el residential, el high-end residential es algo que me gusta mucho más. Sin embargo, al final, pues son 20 años de estar metido en esto. Entonces, al final, me ha tocado hacer mucho comercial y me gusta. Y Ujú. siempre como esta parte del trato con el cliente y todo. Pero sí, creo que residencial es Es algo que me más, gusta más. Sí. es más personalizado. Y es por eso que me gusta más. Porque al Qué final de bueno. cuentas, muchas veces en los proyectos comerciales te toca mucho trabajar con boards y darle mucho gusto a Ay, muchas personas. sí. Y es un challenge que me Súper gusta, reto. claro, me gusta por eso, pero al final también cuando haces un proyecto residencial es tan personalizado que Ujú. haces una conexión con el cliente que a veces se convierte en relaciones de años. Y es Y una creo que, satisfacción diferente, ¿no? Porque sabes que el hijo va a usar ese exacto. dormitorio que tú hiciste con la familia, o sea, es Sí, sí, sí. diferente.
en el board nadie te va a ir a decir gracias, Arturo, porque me quedó increíble. O sea, Sí, a menos que sea alguien del board, tal cual. Pero es exacto. un board o sea, que al final lo ves con ellos y sí, después se pondrá a votación con todos los residentes de un edificio, Estoy yo en un edificio pero chiquitito, me está pasando eso y cada decisión son 97 votos. Y si los 97 son feos, o sea, I have to adapt. claro. Oh, wow. Y hay Normal. otros proyectos que son ya con developers, que también Ujú. nos está pasando mucho eso, donde empiezas también, que ahí es también la parte rica, cuando empiezas a crear una narrativa para el diseño de ese edificio y Ujú. entonces es desde diseñar from scratch y involucrarte tanto en la arquitectura como en el interior design, pero entonces crear lo que al final va a ser el producto de venta para el final user. Entonces, Y hacer una historia, exacto. que esto está inspirado en París, qué Ajá. sé yo, ¿no? Sí, sí, Esa Claro, parte en es el chéverísimo. caso de residencial, claro. eso no se da No tenemos necesariamente ese, tanto, ese porque storytelling. No depende tenemos. mucho del background del cliente o Ujú. del Claro. gusto personal o de Ujú. la cantidad de la familia, no sé, es como otra variante. Ujú. Pero Bueno, sí. esta idea nace un poquito de esta sinergia. Estuvimos hace poco en sala de despecho, cantábamos. Se puede contar, Por como supuesto. celebrando tu cumpleaños. Sí, está bien. Cantábamos Luis Miguel, canciones de los 90, muy felices. Sí, 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 Dijimos, vamos a hacer un podcast la juntos. pasamos Exacto. bastante Sí. bien, la verdad. Quedé sin voz al día siguiente, pero bien, o sea. Y eso que te fuiste Y eso que temprano. me fui Yo temprano. me fui sin voz. Sí, sí. Sin voz y Bueno, sin pero pies. O sea, mi esposo trabajaba al día siguiente, entonces Ah, hay que ser hay que un marido repetirlo. responsable. Sí, hay que claro, hay que repetirlo. Eso es lo que pasa, Tendré que para que volver ahí vivas nomás toda por la eso. experiencia hasta el final. Exacto. I'm No, all pero muy in, me bueno. encantó. Me Me too. reencantó. Sí. Qué bueno. Sí, sí, sí. Cuéntenme algo ahorita de lo que se viene para 2026, qué tienen en mente, no sé, viajes, ¿van a ir a alguna de las ferias este año? ¿Qué tienes pensado? Bueno, por mi lado, tengo varios viajes personales que van a ocurrir este año. Profesionales, hasta ahora lo que tengo planteado me gustaría es hacer París Ujú. en septiembre. ¿Qué es Am, Maison que and me son Object? Deutsche, Ya. correcto. Que no está tan frío Pero porque no me acaba dijeron de que este año, pasar. claro, porque Es son 2 2 veces al veces. año. Mm, Me gustaría también, bueno, Milán sí, pero para Euroluche, que sería el año que viene, para el ok. 27. Y bueno, por ahora esos 2, pero bueno, siempre en el año ocurren cosas Sí, Salen divertidas cosas pasan, como buenas. pasan. ir a Las Como, Vegas, por ejemplo, exacto. a Vamos juntas. coverings, por ejemplo. Vamos juntas. ¿Y tú? Baby, Sí. es Ah, solo por coverings, Es- ¿sabes? obvio. La de Las Vegas. No por Baby, más me nada. tiene que apoyar a mí. No, bueno, proyectos personales o viajes personales también vienen varios. A mí, una de mis grandes pasiones es viajar. Y tenía un profesor de Nos hemos arquitectura que, encontrado por el mundo, de claro, hecho. nos hemos encontrado así. Sí. El otro día nos encontramos en un En restaurante en Ecuador, Ecuador, en ¿no? un O sea, restaurante en Quito, así en súper Milán random. Y yo, ¡ah! también, sí. Qué Sí, en divertido. Milán, Claro, ajá. Milán. Sí, yo tenía un profesor en la universidad que decía que una de las mejores, el dinero mejor gastado es el viajado, ¿no? Y es verdad, creo que al It final is. una de las mejores inversiones que puedas hacer en ti es viajar, conocer y más en el mundo en el que nos movemos, porque es Ujú. lo que más te Que ilustra. regresas recargado, Sí, inspirado. entonces tengo por ahí algunos viajes personales y en cuestión de ferias y todo esto, a ver, Adriana Hoyos por lo general siempre está tanto en High Point, en la Feria de Milán, en BDNY. eh, algunas me toca ir a mí y algunas no, y más porque de repente son tantos proyectos que tenemos que dividir con el Ujú. equipo. Ujú. No sé todavía, me encantaría decirte que voy a Milán, estuve en el de hace 2 años. eh, Vamos me next year. gustaría ir, pero maybe voy al próximo, exacto. Bueno, me Entonces, apunto Armamos ahí, ya un me me está grupo apunto ahí. invitando. Sí, chévere. sí, Ajá. sí. Estamos Pero buscando sí. sponsors. Bueno, Sí, yo puesto, o sea, ese es tu trabajo, Esa sí, es mi tienes responsabilidad. tu Ajá. responsabilidad. pero sí, algo cool va a salir. Sí, chéverísimo. Y ahora vienes de México. Sí, estuve el fin de semana visitando a mi ¿Pero familia. trabajo o No, no? placer Pero 100%. igual, placer. Sí, Comer. es que es mi mayor placer comer. Riquísimo. Si los kilos de más no son en gratis. ¿Cuáles Pero, no, kilos? ahorita Pues, no, los que ah. a veces. Sí. No, pero sí, intento ir. Toda mi familia está en México. Yo cuando me vine a Miami, o sea, yo me casé aquí, me quedé aquí, pero al final mi papá, mis hermanos, sobrinos, todos están en México. Y en esta ocasión vino la familia de mi esposo de Ecuador, de Quito, para Navidad, pero yo no vi a mi familia, entonces Te fui a tocó ver a mi visitarlos. papá, sí.
Qué chévere. Y ahí también uno se inspira en todo, ¿no? Porque Sí. el diseño, el interior design de México es diferente. Sí, la verdad, o sea, creo que es muy único, Ajá. sobre todo en la parte de uso de colores. De repente en México creo que hay Sí. una arquitectura y un interior design que Increíble es que una pared puede demasiado ser colorido. fucsia y Sí, tal. Sí, preciosa esa Wow. que a parte. mí en lo personal me encanta Ujú. en mi casa intento meter como muchas cosas con ¿En color. verdad? Sí, pero sí, creo que al final, again, todo viaje siempre ilustra y de todo se aprende, Sí. pero intento siempre estar buscando qué más hay. Y es súper rico. En mi caso, yo soy de una ciudad llamada Guadalajara, que es una de las ciudades más importantes de México. Y te lo juro que estuve la última vez en octubre y fui este fin de semana y ya encontré otra serie de edificios nuevos. Se están construyendo demasiado. Entonces siempre es como súper rico ver cuánto se está desarrollando y cada vez con proyectos de mucho más calidad Ujú. y no solamente con una arquitectura de mucho más calidad, también con un interior design Ujú, I súper, agree. algo que hace 20 años cuando yo estudié el interior design no era algo tan visto y tan utilizado y tan pagado, podría decir. O sea, estábamos muy Valorado, acostumbrados o es valorados, verdad. estábamos acostumbrados a que el arquitecto hacía interior design y era Ujú. como Claro, un complejo y ya, hasta ahí. eh, pero Hoy ahora en día sí el team están. tiene que ser dividido y Exacto. cada uno en sus roles. Sí, Súper chévere. Pero el estudio hace proyectos en otras ciudades, o sea, puedes fácilmente agarrar un Guadalajara. sí, estamos esperando que salga la oportunidad. Mm, Sí, Pero sí, 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 la verdad es que tenemos proyectos, sí, en en Miami, en Ecuador, Bahamas, en en Ecuador, Bahamas, en en Panamá. Panamá, en República Dominicana, New York. Acabamos de comenzar un proyecto también en South Carolina. Entonces, sí, la verdad es que siempre No, hay por todos oportunidades. lados. ¿Y tú te atreverías a hacer overseas algo? 100%. De Sí, hecho, por ahí puede venir un proyecto también. Overseas no, ahorita no puedo revelar la está bien, ocasión, no decimos. pero sí, Qué estamos bueno. en ese final stage ya No, yo de te ayudo en bidding. algo, me llevas. Yo feliz, Algo te feliz, ayudo, en feliz. selección de materiales, no sé, Feliz, Team ¿no? alguna de cosa. instalación. Y también tenemos algunos clientes que están interesados en que les hagamos proyectos que han sido clientes originalmente de Miami, pero que ahora quieren que hagamos sus casas principales que están en otros estados Mm, y eso está chévere. porque este es su second home, Exacto. su Y sí, vacation home. muchos llegan como que, bueno, this is the second, pero ya como les gustó muchísimo la dinámica y la experiencia, nos están trayendo estas Qué casas. También chévere. tenemos ahorita, estamos abriendo toda el ala, que de hecho mi socio Jorge, él tiene una vastísima experiencia en todo lo que es hospitality, Mm, desarrollando, name it, hoteles en Chile. Y ahora se están abriendo las puertas de ser high-end. Bueno, de hecho, estamos haciendo una torre, perdón, un complejo de departamentos en Lincoln Road y en Miami Beach, y estamos haciendo también otro proyecto similar para el mismo developer en Sunny Isles. me encanta. Y estamos abriendo Orlando, así que bueno, estamos creciendo, la verdad, en todo Y lo que es tú sí a todo, hospitality. Me restaurante, encanta, hotel, lo que sí. sea. O sea, mi favorito, la verdad, me disfruto muchísimo High-End Residential, por lo que comentaba Arturo, Ujú. coincido mucho en lo que él dice de que La estás diseñando un conexión. hogar, pero también es como divertido Es cambiar divertido. Es divertido, El te dan chip, más es muy carta abierta, creativo. claro. materiales, tienes, o Sí, sea, muchísimas más opciones en donde pones tú exacto. Y el las challenge, ideas ¿no? Porque Sí, y el también sí. entra la challenge. parte de simplemente el De mantenerte Administrativa. en administrativa de budget, los sí, materiales, porque entonces Ujú. tienes que buscar materiales que cumplan con todos los códigos del correcto, lugar Exacto, o de Estados exacto. Unidos, que sean para high traffic, exacto. que a la vez te cubran el look de lo que estás buscando, porque muchas Sí. veces no siempre van de la mano, Ujú. pero, pero sí. Pero Estamos sí creciendo, es así que divertido. no, me Me encanta. Y alegra. aparte que tenía mucho ya tiempo, o sea, haciendo exclusivamente high-end residential. Entonces, desde el año pasado ya empezamos todo el área comercial y Y es exciting, me es como para encanta. Y cambiar, darle. hospitality, o sea, amo, porque es como residencial, pero como a gran Ujú. escala, ¿sabes? Me encanta. Así que estoy Chéverísimo. Yo feliz. siempre digo que todos mis amigos son unos cracks. Así que me Qué encanta, bella. para ser amigo tienes que ser un crack. Aquí están mis amigos. Vamos a jugar este jueguito que nos hemos inventado. Vamos a empezar por un segmento que se llama Material Love or Hate. ¿Ok? Ok. Ok. Estas son respuestas rápidas, lo que salga.
Si se ofende a alguien que vende ese producto, pues sorry. O sea, esto es No es honestidad. personal, Es ¿sabemos? Sí, honestidad. exacto. O sea, con razón o sin razón. Es Co- decir, digo si lo quiero y si no lo quiero, con las No, razones bueno, por te las vamos a cuales o no. preguntar, porque si Ok. está muy interesante, vamos a Vale, vale, preguntarte. Sí, perfecto. se puede interrumpir, podemos seguir, ampliar, lo que sea. Un material que amas, pero que casi nunca lo usas. Llámese por budget o porque no te lo aprueban. Amo, pero casi nunca lo uso. Em, Yo voy a un ejemplo mío. A mí me encanta el Onyx transparentoso este que lo puedes retroiluminar. Retroiluminar. Todavía no me ha tocado solo una casa poderlo usar. Ejemplo. ok. Eh, Me gustaría trabajar un poco más con metales de verdad, o sea, con brass, hacer Mm, cosas de brass literal, puertas, paredes, como, sí, como un librero con brass y con, o sea, como una mezcla de carpintería incorporándole mucho más este lindo. metal que aparte es muy lindo porque Y no varía hay en el muchos tiempo. especialistas en No. brass aquí. No, No hay. entonces, o es, ¿Por qué? bueno, porque es muy caro. Y un Mm. especialista en Millward Design. Mil- Aquí, si algo le gusta es Exacto. el Millward Design. Amo, O sea, exacto. Y Ajá. entonces me encantaría poderlo incorporar más de lo que hemos tenido la Bueno, eso es oportunidad de para que a hacerlo. ustedes se les abra la mente y empiecen a crear negocios. Exacto, Ajá, brass. aquí lo que Arturo. se me vienen a la mente varias piedras, sobre todo. Ujú. Creo que una de mis favoritas, por ejemplo, es el viola, el Calacata viola. Ajá. Pero es un material que Es no shocking, no cualquier todo el no mundo. cualquiera le gusta. Y de No todo el repente hay mundo. clientes que les da mucho miedo el que puedan, no sé, hartarles o cansarles después de un tiempo, pero Es todavía el año pasado se lindísimo. empezó de repente a ver ahí asomar en algunos Ujú. Pero y en dime algunos ahora techs, que pero vienen las piedras verdes. O sea, me muero por usar una ¡Amo! piedra verde, pero siento lo mismo. O sea, el cliente se va a asustar sí. y se van por los safe, Carrara Gold. Ujú. ¿Me Ajá. entiendes? ¿Y qué es eso? O sea, de repente hay clientes y nos han tocado varios. Y hablo en una experiencia no solamente con Adriana Hoyos, sino también en experiencias previas donde te dicen, es que yo quiero todo en colores como muy neutrales y le tienen mucho miedo al color. Y no solamente hablo, o sea, de piedras ahora, sino en general. Y entonces te toca como que trabajar en un safety zone donde no puedes meter color. O hay clientes que te dicen, yo quiero todo con color. Y entonces ahora es el contrario, ¿no? Llega Ajá. ¿cómo Balancear. hago que Hacerle haya un balance sin que balancearle. se ¿Cómo vea demasiado balancearlo? sobrecargado? Pero sí, loca por usar la piedra verde, Viola, los Onyx que hay ahorita bellísimos Ujú. y brass, me encanta. Ujú. Amo. Había una tendencia en Milán el año pasado, en muchas paredes con shapes y texturizados que eran en metales. Allá, aquí no ha llegado. No han llegado. Bueno, pero es que también, y capaz ni llegan, porque acuérdate que aquí está el tema del De la mano de salitre obra. Ah, y de la Ujú. mano de obra, que es muy cara, y esto es un material vivo que al final se transforma con el tiempo y si uno no está bien tratado con el medio ambiente de Miami, la Ujú. humedad, se va a oxidar. se oxida. Y estos enchapados de carpintería que simulan metal, hacen Nunca es el no mismo es lo mismo, pero efecto de hacen un el brass así vivo Sí, que lo tocas y se quedan los dedos, no sé, me encanta ujú. ese material. Pero nuevamente, no todos los clientes lo ven bello. claro. Yo creo que aquí nos falta un poquito de ese craftsmanship que nosotros vemos en las puertas principales, al menos de mi Ujú. país. Sí, sí. Mucho bras, detalle, Sí, tallado, sí, 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 es Sí, 100%. herrería hermosísimo. y toda esta parte que es pero es súper, hecho a mano, y Ajá, aquí es demasiado caro. Es muy O demasiado sea, caro. costoso. sí. Bueno, seguimos, tuvimos algunos. Un material que jamás volverías a especificar, Uy, te fue mal. Que no fue muy ¿Sabes? mal. Yo, s el cristal o ese blanco que se usaba en los años 1999 más o menos. No, cuando empezó Miami Design, ¿te Ajá. acuerdas tú y Lifestyle y todo ese tipo de tiendas que todo era ujú, blanco, brillante? Ese cristal ya. me lo Ah, pedían es como el muchísimo tazo, cuando una cosa así, ajá. yo vendía materiales, me lo pedían muchísimo y era una cosa que se rayaba a la primer Y zapatazo. Todo el mundo quería eso en todos los apartamentos, yo nunca lo especificaría. Sí, yo voy un poco por esa misma línea, como que una piedra completamente blanca, a menos Ya de lo que sea blanco, intencional, exacto, o pero a menos de que petición, sí. sea intencional o que sea algo como que, bueno, el cliente de verdad esa es la única que quiere, hay no. que decirle que no. O ¿Sabes qué? sea, no.
Sí, a mí me acaba de pasar algo muy chistoso que me dejó pensando para volver a utilizar el material y es cosas con velvet. ¿De Porque entonces yo verdad? estaba muy acostumbrado a usar papel de wallpapers que tuvieran como este velvety look y O cortinas. o no tanto en las cortinas, más como en superficies de muebles o de panelados, Ujú. porque de repente llegó un cliente y me dijo, no quiero que me pongas eso, porque entonces me la voy a pasar peinándolo, porque entonces cuando llega alguien lo mueve y se den los dedos. Te lo juro que a raíz de que me dijo eso, Siempre lo ves siempre despeinado. lo veo y entonces me la paso peinando El el wallpaper, velvet o porque el claro, porque todo el suede, wallpaper, ajá, o claro. el suede, todo Eso es parte de nuestro OCD interno. claro, pero entonces ya Sí, eso me hace que entonces ahora se lo digo a los clientes y entonces ya ya no lo estás O no lo como uso. poniendo. ten en cuenta de que Claro, esto es un extra, pero es sí, un sí me extra dejó para labor. yo no usarlo porque sé que me provocó tal Claro. incomodidad que yo me la paso peinándolo y sería bien incómodo. Entonces, no. Sí, makes sense. Un material que sientes que está regresando fuerte, que viene de Travertino, Terrazo. todo lo travertino, que da. travertino El bello. travertino en todos los colores, Ujú. todos los. Sí, De hecho, Ah, sí, ahorita hay sí. muchísimo travertino como más tirando a blanco Ujú, y hay más unos como más clarito. tirando a negros que son atómicos. Wow. Porque la resina, o sea, el travertino es color beige. ujú, Ujú. Entonces, el más tirando a blanco, obviamente le hacen como un bleach. Y el más tirando a negro, lo que hacen es que la resina que le colocan ya no es clear o no es blanquecina, Mm. sino que es tiene un negra, color. Ujú, Y tú estás hablando de travertino natural. natural. ujú. Y bueno, y en Tile, todos los Ah, no, travertinos que haya en nómbralo. el mundo, No, todo. vein cut, el Ajá. otro, Claro. el Crosscut, rough, Vein Cut, Ujú, ajá, beige, exacto. blanco. Beige vino muy fuerte, pero ahora sí se está blanqueando un poquito, Se ujú. como está dices bleach, tú. ajá. Yo me acuerdo como todo el mundo tiraba abajo su crema marfil y Ujú, travertino hace 15 años. Vamos a ponerle cemento, gris, piedra gris y ya no. sí. Estamos Y creo rescatando que esos sí, las materiales. modas vuelven, ¿no? Al final, creo que el otro Sí, sería, o uno de los otros sería el terrazo. El Ajá, terrazo es un material sí. que lo también es amo. muy de los 80s, 90s y al final se dejó usar por Ujú. mucho tiempo y Y ha hoy está evolucionado porque sí, ahora está en exacto. colores Hoy puede ser claros. colores, en colores claros, unas Ajá. combinaciones Y otros distintas formatos y otros también. formatos, pero sí, hoy te puedo decir que en los últimos 2 meses he estado en 3 o 4 edificios que o se está instalando o se acaba de instalar en diferentes Wow. formatos, pero el Pero terrazo. me lo imagino más tipo tierras, ¿no? Colores tierras De o todo, fuerte hay con no, me han colorecitos tocado puros chips. claros, pero casi todos, blancos con algún toque. Y el otro día me tocó estar en un edificio en México, precisamente, donde estaba un terrazo rosado Qué y se veía lindo, espectacular, lindo. sí. Y un Pero era un Suena terrazo rosado muy rosado con una específico. carpintería verde agua, Sí, divino. este era más, sí, o sea, este era con más bien un verde olivo y se veía Mm, increíble, se se veía ve muy, muy lindo. cool. Sí, sí, sí. Terrazo full y travertino también. Un material que tú crees que, material o look, que Instagram ama, pero tú no. Uy, qué buena pregunta. Wow. Sí, Ajá. qué buena Bueno, pregunta. Instagram es full Japandi, ¿no te has dado cuenta? Sí, Súper Japandi, es Es verdad. full Japandi, nos quieren meter el Japandi por sí, los sí, 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 oídos, sí. 100%. ¿no? ¿Lo Sí. amas o no? Mm, eh, no. ¿Verdad? O sea, siento que le falta como, es Lo puedes como, usar un poquito, pequeñas correcto, te dosis. inspiras o tienes dosis de, pero no, siento que sobre todo trabajando en proyectos residenciales, todo tiene que tener dentro de todo como alma, ¿sabes? Ujú. Ujú. Y eso vende, eso dice mucho de los clientes. Entonces, Tal vez eh, esa sería la característica del Japandi, es muy zen, muy general Exacto. y no es correcto. personalizado. No, es como un poco el minimalismo, pero en tonos más Ajá. tierra. Claro. Am, sí, creo que no me encanta, pero no, yo creo que al que yo iba a ir, pero es porque yo no lo usaría, porque no lo sé hacer, A ver. pero que me parece interesante igual, son como estos que son como modernos, pero europeos, como de Europa del Este, en donde tienes molduras y tienes muchísimo trabajo de techo, tal vez también hasta em, em, como un poco lo que sería en Dubái, donde es como Mm, muy recargado. ya, Sí, se ve súper bonito, se ve súper elegante, pero no es algo que yo creo no que lo aplique a amas. Miami, ni es Yo algo que yo tampoco. lo amo. Es que justo cuando hiciste la pregunta, te iba a decir, pues es que como cuando aprendes inglés, depende del contexto, ¿no? O sea, y al final tú acabas de dar en el clavo. O sea, hay
hay, voy a poner el mismo ejemplo de Dubái, o sea, tú vas a Dubái y claro, Tiene todo que es estar. súper, claro, o Tiene que sea, estar. todo Instagram va a amarlo, pero cuando ya lo quieres traer o aterrizarlo en un proyecto aquí, vas a decir, no, No ¿sabes? pega, no pega. Sí. Sí, O es verdad. estilos de repente, sí, mucho más recargados, eh, con demasiado brillo y chrome, y entonces que de repente Demasiadas pueden para luces una, también. exacto, de repente para un Instagram picture o un spot puede ser espectacular, pero ya en el día a día dices, uy, no, Es mejor no. mucho. Ujú. Vamos a hacer una pausa a esta conversación para hablar con uno de nuestros sponsors. Claudia Giordani de Deco Factory nos visita hoy. ¿Cómo estás, Claudia? Súper bien, Cindy, muy ¡Feliz bien. año! Feliz año, gracias por la invitación, qué gusto verte. Te he visto el 2025 por todos los edificios de Brickell. Posting en posting en posting. Sí, a veces no posteo mucho porque no me da tiempo y a veces los acumulo y los hago todos Pero de te un fue solo día. súper. Sí, pues sí, de verdad tuvimos un excelente año 2025, nos fue súper bien. Qué bueno, me Sí, contenta. estuvimos trabajando bueno, principalmente en el edificio Aston Martin y en área Qué Reserve. bello ese edificio, ¿no? Súper lindo, sí, Aston Martin es uno de mis edificios favoritos de, Quiero estar ahí. bueno, cuando quieras te Quiero llevo estar porque ahí. hemos hecho 60 apartamentos, Qué entonces bien. sí, conozco muchas personas ahí, nos ha ido muy bien, de verdad que hemos hecho muy buena empatía y muy buena relación con el edificio. Y bueno, comenzamos con un residente, luego dos, luego tres, luego cuatro, y cuando nos Y dimos ya cuenta te ya llevábamos quedaste. 60. Espectacular. Sí, entre Recordémosles a las diseñadoras y a los arquitectos qué hace Deco Factory. Bueno, EcoFactory es una empresa que fabrica cortinas, es nuestro principal producto. Fabricamos cortinas manuales, motorizadas, trabajamos con todos los tipos de motorización, Sonfi, Vertilux y todos los que hay en el mercado. También somos proveedores de closets Ujú, y vendemos e instalamos wallpaper. Tenemos una línea buenísimo. también de exteriores, hacemos pérgolas, pero bueno, es un producto en el que estamos empezando y bueno, nos ha ido súper bien también. Este Qué año hicimos varias bueno. pérgolas. Sí. Planes para el 2026, ¿qué debemos saber? ¿Las cortinas siguen blancas o le vamos a poner color? Cuéntame las Mira, tendencias. están habiendo cambios interesantes. He visto, por ejemplo, que me han vuelto a preguntar mucho por las romanas, Really? por los Roman Shades, sí, sobre Ujú, todo más hacia arriba, más como ok, hacia West Palm Beach, ya, esta zona más Júpiter, tradicional. donde también tenemos bastantes proyectos. Sí, me piden como que no le gusta mucho el roller, quieren algo, entonces es como otro tipo, otro estilo. Pero Pues también se ven muy se lindas, vale, de sí. verdad que sí, porque las puedes hacer con la misma tela de la drapes, la puedes combinar. Entonces las romanas como que han vuelto Qué bueno. a la palestra. Colores, seguimos en los neutrales, Seguimos en seguimos los en los... neutrales, Por sí. favor, que no nos metan estas líneas que se usaban antes, No, por Luis favor, XV, nada de con... No, por flores, ni favor. no, nada de eso. Eso sí todavía no ha vuelto, menos mal. Sí. Pero sí mucho Este, velvet, ¿no? sí. Utilizándolo en los espacios como TV rooms, Sí, ya no tan family. minimalista. O sea, creo que ya la gente no quiere las cosas tan extremadamente minimalistas y simples, sino que Ujú, quiere como un poquito más. ya, Entonces sí se están atreviendo con telas un poquito más gruesas, como ujú, el a mí me velvet. encantan. Sí, ya no es tan sheer, sino quieren algo un poquito con más textura. Y sí, me encanta porque, bueno, hemos tenido que sacar otros catálogos que estaban guardados porque ya como que ya no quieren más blanco ni cosas tan simples, sino un poquitico más de contenido. Atreverse Sí, es en lo... Miami, sí, Seguimos, seguimos seguimos. con los white of white. Sí. Ajá, Estás viendo como más cosas en las paredes, más madera y tal, pero las cortinas siguen manteniéndose súper bastante neutral. simples. Pero hacia arriba sí he visto gente como atreviéndose con otras cositas. Qué bueno. Y bueno, ¿vas a ir a alguna feria este año? ¿Tienes planes de...? Mira, nosotros no vamos a las ferias, la verdad es que vamos como a que asistimos. Vamos y damos vueltas y conocemos gente y hablamos con la gente que está de expositor y hemos hecho unas alianzas súper interesantes en la feria con otras empresas y conocemos gente. Nos gusta más eso, como que ir a caminar la feria y a Ujú, conocer y y a hacer ver. relaciones, más Sí, que... lo que sí estamos haciendo es mucho networking, mucho evento. Estamos yendo a todos los Bueno, te eventos. espero en nuestro Women's Day event, A marzo 6. todos los eventos que haya Te espero por vamos. ahí. Esta semana estuvimos en la Cámara de Comercio de Mujeres, que tienen unos eventos muy chéveres. Estamos en la Cámara Española. Bueno, estamos en todos los eventos con los developers. Estamos asistiendo a las inauguraciones de todos los edificios porque estamos mucho entrando en ese
mercado de los edificios Es completos. que hay una fortaleza ahí. Cuando ya estás en el edificio, conoces los permisos, la Sí, logística, el sí, manejo del equipo, del personal, de la total, gente hasta de el valet parking, administración. todo, Entonces sí, es súper fácil decir, quiero sí, mis cortinas porque tú ya sí, estás ahí. claro. Entonces, esa estrategia nos ha funcionado muy bien y ahora como que ya los developers nos conocen, o sea, la Ujú. marca se ha posicionado en el segmento de los developers, entonces nos llaman, mira, ven a la inauguración del edificio y así vas conociendo a los residentes, a los realtors y bueno, para que hagas proyectos aquí, yo, buenísimo. Entonces Me estamos en encanta. ese mercado que nos ha ido increíble, sí. Bueno, te felicito, muchas cosas buenas en este año para ti. Gracias por Gracias. apoyarnos siempre en lo Igual que para hacemos. ti, igual para ti y bueno, nos seguimos viendo. Gracias. Gracias, volvemos a nuestra conversación. Bueno, también en Instagram nos venden el que la LED tiene que estar en todos lados y yo siento que no, es demasiado a veces recargado y eso es instagramable, pero no es Sí, vivible. o los LEDs de colores, ¿no? O sea, Ajá, hay no, no, algo no, que no. la gente se emociona porque mira el LED morado y se prende Ya va, azul yo tengo y un yo lo cuento, yo veo y tengo es un como Yo que, cuento. tengo un uy, cuento o sea, también. Yo tengo ahorita un que lo cuento. dijiste dije, automáticamente visualicé el que Instagram ama el LED de colores y a mí me brinca ahí No, 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 mira, tengo un cuento. Tengo un cliente de hace muchos años. Esto es un proyecto que hice hace muchos años, pero resulta que, bueno, terminamos su casa divina, no sé qué. Bueno, las fotos espectaculares. Y de repente él me llama un día por FaceTime y me dice, hice unos pequeños cambios en la habitación. ajustes. Y en eso me dice, le puse LEDs en ciertas áreas. Y yo, bueno, chévere, sí, es que entonces en la noche puedo prenderlo. Y me ha prendido, me apaga todas las luces de la habitación, solo para echarme broma. Él sabía que yo me iba a morir de un ataque. Rojo. Apaga todo, rojo. Y de repente, mira, y le puedo poner púrpura. Y yo, es que me voy a morir. O sea, no puede ser, Totalmente. qué risa. Bueno, a mí me tocó hacer un baño hace tiempo, estaba en proceso todavía de un reggaetonero, no voy a decir quién es. Pero el baño quedó espectacular, ta, 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 y en eso me mandan el reveal del videíto que le habían hecho para el baño. Luz morada por todos lados, morada, verde, roja. ¿Qué? Después les cuento quién es. Pero Sí, sí, no. no, no. Off the No, record. no, no, sí, no. Off the record. Pero La, era, la, la, o sea, no. No, me imagino que se inspira ahí y crea sus Capaz, letras. sí, sí, Puede ser un lugar muy seguramente. inspirador. Sí, sí, claro. Necesitan su luz, ¿no? Sí. Pero no, yo tampoco voy con ella. A ver, un material que los clientes siempre piden, aunque tú intentes convencerlos de otra cosa. Ahí está el Carrara. El bendito Calacata 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 Gold, o el sí. Carrara. Sí. O sea, tú pones en una mesa un mood board con el cuarzo blanquito and it's approved. Casi, Ajá. casi. Sí. Pero ahora a mí me está pasando que yo ya no busco eso. Quiero de Taj Mahal para allá. O sea, Ujú. ya no quiero el Claro. blanquito. Tal cual. Sí, el blanquito, chao. Em, los espejos a veces quieren color clear y cuesta meterle, pero, o sea, obviamente Ujú. siempre le decimos, chévere que tú quieras un espejo, darling, pero va a ser either bronze or smoke. Clear solamente en el baño y porque, ajá, te tienes que ver, Porque tienes que maquillar lo que maquillar. sea. Del resto, darling, tinted. Sí. Punto. El- En nuestro caso. Creo que ya no tanto, pero los granitos. Ay, sí. O sea, Sí, los es verdad. granitos era el clásico de la cocina o sea, hace muchos años, pero hoy hay tanta variedad Sí. que es como que, pero hay muchos clientes que se quedan con la parte de, es que el Solo granito lo funciona conocen. porque no va a ser, que no lo va a Ajá. absorber, ¿no? Y entonces Y dices, yo pero me es que hay acuerdo tal Ahora, y variedad. usted la lo lleva copa de vino Decton, ahí Claro. lo lleva a absorbing. Cosentino Exacto, entonces, y le dice, claro. señor, Deje que María José le culturícese. prenda fuego Claro. aquí en la ajá. mesa. Sí, y es un poquito, a lo mejor el speech, porque con el espejo pasa lo mismo como ok, estás contratando un high-end residential, algo sofisticado, atrévete a usar un look distinto, entonces ahí es como por donde se lo vendes, pero les cuesta O cambiar ese sea, chip. sample de granito ya no sé ni No, dónde ya lo, no, es que no sé ni dónde lo dónde encuentro. Claro, Ajá. Home Depot, No, maybe. hablando de eso, o el Home cuarzo Depot. medio. ayer me pasó con un cliente, yo casi me muero. Y ustedes saben que yo no puedo disimular. O sea, yo tengo un gran defecto y Y es que esto mi era face cara to Tu cara, habla. sí. Mi cara habla, o sea, yo trato Tu porque cara habla, me lo personalísima. dice todos los juegos de pádel que yo soy su Bueno. compañera. Fallo y su cara habla. Y yo respiro, Ajá. bueno, pero yo trato de simularlo, pero no Lo lo recuerdo, logro. lo Ella recuerdo, lo ella recuerdo. tiene su propia Sí, sí, sí. personalidad. Bueno, la cosa es que llega y me dice, estamos buscando, hagan de cuenta, estamos diseñando su máster,
fuimos a escoger todos los acabados y todo es súper zen, travertinos, de todos los modelos, o sea, toda la paleta era espectacular, la esposa con un gusto exquisito, el vanity, todo lacado, precioso, de verdad, el baño, y de repente nos vamos y ellos necesitan tener como que el mismo piso de general para dentro del shower, entonces estamos definiendo un poco qué se podía hacer, o si se compraban unos mosaicos, o si se mandan a hacer mosaicos del tile y así. Y en eso él dice, pero ¿y por qué no ponemos pavers? Paver, ¿dónde? En Los el baño. Ajá. pavers, ¿sabes? Los pavers. Ah, No, los las chiquiticos, las pebbles. piedras, los La- la- pebbles, es la vaina. Piedritas. Sí, sí. Las piedritas. ¿Por qué no Las ponemos pebbles? Y yo, piedritas. ¿y qué? Esto Y ya yo miraba a la pasó, esposa, ya y la esposa, ¿y pasó. qué? O sea, entró como en pánico. Y yo, ¿y qué? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Y yo, bueno, lo que pasa es que estamos en búsqueda de un look bastante más sofisticado. Eso queda muy bien para otro tipo de proyectos en otras Esas respuestas polite que uno tiene que Pero ver fue cómo salva para Sí. poder. chavo Qué para decirle, difícil. señor, ¿cómo así que Porque, quiere ponerle pero unos pasa benitos mucho, ¿no? piedras dentro del baño? ¿Qué le pasa? No, no, qué risa. Pasa mucho el tener Pasa. clientes que son pareja o no sé, depende cuál sea el caso, pero o un board, donde entonces sabes que hay alguien, no Que a uno sé, de los dos no le uno de los dos gusta. tiene un muy buen gusto y el El otro otro, posiblemente no. Y ya. entonces, claro, la persona que tiene un buen gusto muchas veces dice, bueno, ayúdame a convencerlo, pero entonces es buscar Ujú. siempre todas esas respuestas Sí. acorde Correcto. para no herir sentimientos, pero que Exacto. convenzan de que Pero no es la una mejor buena alternativa. estrategia que me he dado cuenta, porque he tenido esas parejas, es decirle que sí y después le das la vuelta por otro lado. ¿Qué? Yo En no iba ese a poner momento, él pebbles. cree que, There's no way. bueno, los peos no, Sí, pero exacto. bueno. O sea, Mira, no. encontré una mucho mejor solución, Sí, sí, que sí. es 3 ¿Qué? veces más Después, cara, pero se después, vende. después de 2 días, le dicen, mira, estuve Sí, buscando no no sé qué importa. y esto te lo recomiendo. Pero en ese momento es crear conflicto porque te empiezan a pelear entre... A mí Claro. me ha pasado que hasta se van de la tienda, Ay, claro. el uno histérico con la otra, y yo Wow. quería, era así, me ha pasado. Bueno, a Historias de mí terror. tampoco, sí, exacto, a mí tampoco así, A mí me pasó. pero tiendo a ser muy psicóloga, Ujú. muy, ¿sabes? Diplomática y que sí, muy buena tu intervención, pero Pero no, para eso me no, tienes a Siempre hay mí. un pero, exacto. exacto. Sí. Si tengo que dar mi opinión como design, ¿no? Te tengo Sí, que decir. Ok, esta. Un material que te hace pensar, esto se va a ver fatal en 5 años. los palitos. Sí, Y yo les Los, tengo uno, para mí, me da miedo, el el plástico. lime wash. el Me lime wash. encanta, es puntual, ciertos Mm, lugares, pero llenar una casa de lime wash, yo siento que I en 5 agree. años Ujú. Sí, no la eso es como el quieres. Venetian plaster. Eso es un Te vas a acabado que cansar. te cansa. Sí. Sí es cansón. O sea, pequeñas dosis de nuevo, I agree. pero no overall. Sí, creo que lo que pasa es que es eso, de repente, como acabas de decir, los palitos, o sea, de Pero repente sabes que Pero hay los han algunos que palitos pasado son en más muchos años, toques, sofisticados. exacto, en Exacto. toques y creo que hay demasiadas versiones, hay entonces puedes versiones. jugar, Sí, Sí, porque llegó un momento en el que el de uno por uno que ya se usaba en todo y ya entonces ya ya venden en todos los no. todas paneles, como Ya que ese yo no lo ya, quiero too ni, much, ajá, ni ni sample. ver. exacto. No. Pero yo, por ejemplo, voy más con este tipo que con el Venetian Plaster, que yo sé que está Mil mucho por más, ciento. de repente se está volviendo a usar y está, pero Ujú. yo siento que en 5 años va a decir la gente, Yo "Ay, le otra tengo vez". miedo a ponerlo por todos Y lados. aparte que Claro, es carísimo. O sea, si me sí, dijeras que, bueno, es algo Claro, removible pero es o que viene un cliente fascinado y reaplicable, quiero toda mi casa de Venetian Plaster. No, no. sí. no te lo recomiendo. Sí, Es es uno. complicado. ¿Algún otro? Bueno, los palitos. Sí. Igual los palitos tuvieron un antes y un después de los Sí. palitos. Ahora casi que no podemos vivir sin algún Sin algún detalle detalle, de pero hay mucha palitos en la versatilidad de palitos, carpintería ¿sabes? y O en sea, todos yo lados. los Pero uso muchísimo y los estoy tengo de en mi casa, acuerdo pero hay mucha contigo versatilidad. que depende mucho como que del Sí, modelo. Ya no es el típico uno por uno, sino Ujú. que puedes hacerlos en detalles, Curvo, claro, curvos. convexo, qué sé yo. exacto. Sí, Yo creo que muchos. lo que Sí, le hacía falta un poquito era cambiar la textura de la pared lisa o de una pared Exacto. con alguna textura, sino como que haya una especie de tridimensionalidad Sí. dentro del mismo Es sí, tanto espacio así que plano. ya hoy en día las casas que no tienen panelado, así sea flat, se ven vacías, se ven naked, claro. Se ven se ven naked, desnudas. tal Sí, cual. es que ¿Sí? creo que los muros, y algo que aprendes en el proceso es que los muros, o sea, lloran por textura, sea Ujú. por un wallpaper, por un lime wash, por unos palitos en carpintería. Claro, hay que tener cuidado en precisamente eso, que sea algo que sea más timeless y no tengas que estar rogando por cambiarlo, Ujú. pero
Pero sí, al final un muro blanco creo que es lo que más miedo me da, porque en 5 años se va a ver totalmente como un muro blanco. Ujú. Sí, el muro blanco da miedo Puedes hoy y en 5 Claro, años. exacto, exacto. O sea, porque Exacto. puedes llenarlo de arte, puedes llenarlo de pero al final de cuentas no deja de ser un muro blanco. Bueno, y esta creo que la acabamos de responder, un material que sientes que ya está sobreusado. Palito. ¿No? Porque, bueno, fue una solución también que vino prefabricada y todo el Claro, Claro, mundo y se ve lindo. se ve Un sí. lindo. before and after de un dormitorio con InSync se ve lindo y fue una solución Y a un presupuesto hoy en día, con un económica. presupuesto relativamente económico, puedes Ujú. lograr un alto impacto. O sea, no voy en Claro. contra Exacto. de, solamente que hay que hacer un research un poquito más profundo para no caer solamente Ajá. en el primer En ese panelado. recurso, Exacto. Exacto, claro. exacto. Y también Es se la puede variedad. combinar, se puede poner Exacto. espejo, papel Claro, tapiz y Sí, exactamente. porque nosotros todavía flat lo usamos y Yo lo uso. A muchísimo. ver, y yo en mi casa tengo, tú conoces mi casa, en mi Sí. casa tengo una parte donde tengo precisamente yo palitos, pero también. era un panelado, cuando yo compré mi casa tenía un panelado que al final, para reutilizarlo, simplemente lo quité, se demolió un muro y lo puse en otro lado, pero entonces tengo segunda, está este panelado, luego está un área con wallpaper y espejo y después continuación de Ujú, panelado. Y es otro look totalmente diferente a solamente ver un muro con palitos, ujú, sin Correcto. chiste, Es que ¿no? a eso es a lo que voy. O sea, si no le agregas ujú. como lo bonito que tiene el diseño interior de cualquier tipo de Ujú. acabado que utilices, son los layers, son esas Sí, capas Exacto, sí. en donde le vas generando el interés. Entonces, Ujú, para mí los palitos, claro, al estar sobreusado y siendo el único recurso que vas a tener en una pared, a mí se me hace reaburrido. ajá. Pero si lo mezclas, se ve Si luego le pones una espectacular. luz, una buena obra de Claro, arte, si claro, lo eso es segmentas. timeless. exactamente, Ajá, tal cual. Lo chévere. vuelves timeless. Bueno, ahora vamos a diseñador en la vida real, segmento, este nuevo segmento. El error más común que ves en obras, ahí va a pagar nuestro, Uy. nuestro subcontratista. El error Puede más ser de construcción, puede ser de carpintería, puede ser de instalación, puede ser de staging, puede ser de lo que sea. Un okey. error común. ¿Tú no tienes un ejemplo para Bueno, un inspirarnos? ejemplo puede ser, yo dibujé un baño precioso, no sé qué, entré, abrí la puerta y está instalado en la dirección que no era. No, pero Puede eso pasar, es puede pasar. Me pasó. O sea, voy a hablar de Otro horrible, ejemplos. horrible. El trim del nicho lo pusieron en el face que se ve y no en los lados chiquititos. Ujú, Cuando hay trim, o sea, claro. cosas así. claro. Estamos hablando de ejemplos. Quiero salvar mi Ejemplos. pellejo antes de decir. Ah, sí, sí, De sí. ejemplos donde no ha habido un interior designer involucrado o el GC tomó Cualquiera de los dos. decisiones sin haber preguntado. ¿Estamos de acuerdo? Eso. No, creo El que GC tomó decisiones. sí. Exacto. Uy, las líneas La junta cuando del tal, instalas, ¿qué? cuando instalas tiles, de repente, por ejemplo, en los baños, si Ajá. tienes un mismo formato o un formato muy Las de la similar en ducha. la ducha, Las odio. exactamente. Y Las entonces de repente tienes el detesto. piso y tiene, o sea, La está caída. descuadrado, exacto, está descuadrado, de repente tienes el muro con una línea porque Ajá. no Muero pudiste y lentamente. llega al piso, o sea, me dan ganas de arrancarlo y volverlo a poner. Muero Bueno, tenemos lentamente. una amiga que ustedes la conocen, que es Mafer Lugo, que ella Ujú, fue al edificio con un martillo y, y tumbó la pared, porque estaba un claro. error así garrafal. O sea Y lo que tú puedes entiendo. ir con tu martillo, pero bueno, hay que Em, llevarnos bien. Es parte sí, de... Pero sí, ese Otro, tipo de sí. cosas, las incongruencias de el tile de la pared, cuando no tiene el mismo calibre que el del piso y son unos milímetros más chiquitos, Ujú, tienes que jugar con otro claro, layout, porque si no se va a notar que claro. no hay me ha continuidad. pasado, por ejemplo, perdón que te Sí, sí, no, interrumpí, tranqui. cuando el que de papel tapiz no sabe o es nuevo, un nuevo instalador y que no viene obviamente por nuestro lado, sino que es uno Ujú, que consiguió el GC y no quita los puntos de electricidad, ni los switches, ni ujú, nada, las tapas, y hace el corte, el cutout Después. alrededor, o claro. sea, En vez en de la quitar la tapa, tapa y que en vez de quede quitar la sumergida. tapa Ujú. para que eso quede metido, Y que se ven unos mini huequitos. obviamente se ve la mini pared y Sí, ha porque si por algo tocado, cortaste chueco o mordido, Ajá. ya se vio ahí. O se sea, vio. o Y tú solo vas a ver eso, no vas a ver qué claro, bello el Obvio. cuarto, No, solo vas a qué ver bello el eso. papel tapiz, no, le voy a decir, como me pasó una vez, vuélvelo a darling, poner. sorry, te toca volver a ponerlo, el rollo entero. Ujú. La unión de 2 outfits.
¿no? De repente traer un soffit aquí y otro soffit acá y que lleguen y no estén totalmente en Bueno. esquina, me pueden así como torcer. O el techo cuando no está a nivel 5 y tienes las Ujú. barrigas, Exacto. me empieza el ojo a temblar. La pintura, algún touch-up y de Ajá. repente se nota. Por el ¿Cómo color. se Sí, exacto, nota? porque el color al final de cuentas, y no, pero es que usé blanco, sí, Es pero ¿sabes terrible. cuántas variedades de No, tú blanco sabes hay? qué me No. pasó una vez y lo peor es que él me discutía, el contratista. Yo le decía, ¿Lo mira, conocemos? No, no te creas. no voy a decir nombre. Eh, resulta que la verdad lo que tocó fue hacer un touch-up del techo. Y yo le digo, hazle match. Entonces va a su pintor, le hace match al techo y tal, y bueno. Ha comprado la pintura eggshell y el Y techo la otra obviamente era era mate. flat o mate. Y se veía Claro. el manchón horrible. Y yo relajada, no sabía nada. Y de repente llega mi cliente, que más o menos esta mancha horrible. Se abrió la puerta y ya el shade ya vio Claro, el cambio. claro. Obviamente, se veía demasiado. Y el bendito GC me decía, no, pero eso ya lo reparamos. Y compramos el color que era. Y yo, claro, pero no en el bendito No, el acabado, La finish acabada, ¿sabes? que era. Total. No, qué locura. ¿Alguna frase de un cliente que te pone en alerta, red flag? ¿Alguna frase típica? ¿Lo vi en Pinterest está bien? ¿Es una frase aceptada? Ah, no, pero si me pasa de que quiero que me hagas esto Ajá, y me muestra una foto de Pinterest. Y ya, es no, como, por no, ahí no es. señor, No, qué pena con usted, pero no. pero no. Si quieren, nos saltamos esta. Un detalle que nadie nota, pero tú sí, las que te hacen torcer el ojo. A mí me pasa, por ejemplo, que no esté bien alineado el faucet con el espejo, o sea, los dos, Ujú. el vanity con los dos faucets, o sea, ese descuadre, si es un poquito que Sí. está pasado, me muero. No se lo digo al cliente porque si no, nunca más lo va a dejar de ver, Claro, pero son el tipo Exacto. de cosas que me vuelven loca. ¿Qué más? las luces, el color de las El luces. color de las El color luces, de las lo luces. odio, y más cuando hay 3. Ajá. Es como, Sí, 100%. o sea, porque estoy bien de que todo lo que vaya en techo tenga un mismo color de luz y luego las lámparas decorativas siempre tienen otro tono, un poco más Pero cuando cálido. en el techo tienes 3 Pero luces, cuando... te Ah, bueno, ¿nos pasó? nos Claro. pasa. Cuando fuimos 3 temperaturas. Tenía 3 Sí, o sea, temperaturas. sí. Cuando estuvimos en mi cumpleaños, Ajá. nosotros estábamos relajados y de repente a mí me empieza como a vibrar el Le vimos el ojo. ojo así, como ya saltando, dijimos, espérame, déjame Y voltear. Algo dije, pasa. ¿qué es esto? Y cuando veo, o sea, tienes en un mismo espacio, en un local, aparte comercial, donde se supone que todo debería ser como súper estándar, Ajá. 3 tonos de bombillo diferentes. No, Y no, yo no, era no, como, no, y no. aparte que resalta el que no es. Y si el Entonces, cliente te pide 6,000K, ¿qué haces? no, le digo No, que no. Ay, es no, o sea, me le digo que no pasó y no estamos en un sabía cómo hospital. decirle. Le dices que no. Ay, de hecho, te voy a mandar el link. Hay El ahorita. aparatito, se lo Amo pedí a a Dasha. Dasha. O Me sea, mandó el gracias, link. Dasha. Lo Te quiero, amo. lo quiero. Ya Te lo queremos, compré. Dasha. Quiero saber, cuéntame. Es un aparatito que tú lo vas a llevar a la hora y tiene las diferentes temperaturas, creo que desde 2000 a Desde 5 o a 2000 6. a Ok, 6, creo. Ajá. Y entonces tú le No vas me a ha mostrar llegado. al cliente cómo se va a ver su luz, ok. porque ella le pasó una anécdota que había puesto una piedra que tenía un fondo amarillento, pero si la luz es amarilla se va a ver más amarillo. Amarillo. Entonces, por eso nos Entonces, compartió cuando él. estás escogiendo acabados o cuando el Buenísimo. cliente quiere ver, Buenísimo. claro. Pero 12 es que dólares. acabo de estar. Pásame el link, por favor. No te Ajá. lo paso. Acabo, te lo juro. Gracias, Dasha. Justo ayer lo platicaba con un cliente que me decía que utilizó. El sofá que tenían en su casa era color, te voy a decir, taupe, ¿no? Ujú. Y me decía, es que lo odio, porque a mí no me gusta el color taupe. Y yo, bueno, pero ¿por qué compraste ese sofá que no era un sofá de $2? Y me dice, porque en la tienda se veía gris. Claro. Y el color Mm, era gris. Y yo, claro, pero la temperatura y la iluminación de la tienda donde compraste ajá, hace era gran otra. diferencia, me dijo, me queda claro. O sea, no No, y existe ni siquiera el color o sea, en esa tienda no existe el color gris. Se llama como warm gray, I would say. Ujú. Pero no era un gris gris. Y No hay entonces gris. cuando lo pusieron en el lugar, está él OP dijo, y ¿qué no se lo es esto? pueden, o sea, haciendo un sofá custom, bla, bla, no se lo pueden cambiar. Están Wow. viendo la posibilidad incluso de, o sea, ir a hacer, porque es leather.
Entonces iban Oh, a, que wow. conocieron a alguien que podían como tinted. Yo nunca lo he Ah, hecho. No wow. tengo idea si eso se Como puede. Le dije, tinted. pues si funciona, pásame el dato, porque, Ujú. pero sí, creo que Pero bueno, yo te iba a decir, dile de consolación que el gris ya está going out y que vienen los exacto. CUP, pero no sé, en un leather, tal vez se ve muy No, y es que él, traditional. o sea, me dijo, no me gustan los beige, no me gusta, o sea, Ajá. esta parte. Entonces, como que todo va en temas Ah, más negros y grises. Ay, el Entonces, pobre. qué difícil. Bueno, sí. si es que de verdad le pueden teñir el leather, nos Claro, avisas. Pero no, es le que dije, las sí, sí, Nos telas, pásame el compartes. dato, por pero es que supuesto. las telas y los acabados, absolutamente todo se tiene que hacer con luz Tiene que El natural. wallpaper Y tú es tienes otro, que ¿no? beber en tu casa o en el proyecto, porque me pasó con una de las alfombras de For the Soul que ya entregamos y no hay cero iluminación natural. Y ella escogió los pompones en iluminación natural. Ujú. Entonces el que era más blanquito se ve oscuro, se ve beige y estaba Bueno, atacada. medio nos pasó a nosotras también y Ujú, al final todo quedó súper bien, pero es cierto de que los pompones nunca los vimos en on sitio. site Nunca y los vimos eso en sitio. cambia Y muchísimo. pueden ser una Muchísimo. de esas cosas que cuando tú las ves, te puedes saltar y que muchas veces Exacto. mejor te quedas callado para Te precisamente que el quedas cliente no lo callado, note. Pero a completamente. Ok, nosotros desde el punto de pero vista de después se decir, vio no todo es muy lo que bien. yo visualicé, Sí. Sí. ¿sabes? Uno hace esta magia donde haces todo este staging y todo se ve increíble y Ujú. entonces en el recorrido acentúas otras Pero cosas para deep que no, inside, pero en tú Deep no estás Inside, contento, tú no estás exactamente, contento. sí, Yo tal sí cual. Esa es quedé la verdad. contenta. Claro, pero cuando pasan esas cositas, que sí, que el sofá llegó o el tile overall se ve Ujú. más grisáceo de lo que yo quería y tal, entonces a nosotros lo notamos 100%, pero el cliente que No, y O la también beta, pasa que en la noche la luz es distinta, porque en claro, la noche estás entonces solamente con los 3.000, 3.500 K ujú, que deberías tener en luz arquitectónica y, y que obviamente se ve mucho más amarillo que lo que te va a dar o te va a renderizar una luz del sol, que normalmente está cerca de los 5. Entonces, el color de claro. todo, absolutamente todo cambia y eso también se lo tienes que explicar al cliente. sí, O la beta, ¿no? Ya sea o de una madera o de un tile que tiene de repente una vena, una imitación de algún tipo de piedra ujú, natural. Y entonces, claro, ven una pieza, un formato, un sample y dicen, está divino. Y te la puedes claro, llevar al lugar y dices, está increíble. pero Cuando hay ya está variación. instalado en repetición y a lo mejor todo se Ujú, ve igual, ¿sabes? Sí, qué sí, Me estoy inventando, pero este Calacata Gray, o sea, o tile de Calacata Gray que al final de cuentas se usó mucho se tiempo usó y mucho. ya llegabas y lo ponías, entonces toda la casa se veía con un Calacata Gray que veías vena, Sí, diagonal, sí, diagonal, diagonal, diagonal. Y a mí, terrible. esos son el tipo de cosas que me pueden dar un A mí infarto. también, a mí también, sobre todo con Entonces, pisos. hay que usar Sí. grandes formatos de Area Rocks para tapar este tipo de Ajá, ajá, situaciones. sí. ajá, ajá. O no agarres algo que tenga un Claro, patrón tan tan marcado. marcado, Ujú, ¿no? There's a lot of things. Eso no tiene que ser sí, lo que más tiene. O sea, ya le metes un Viola, como decías claro. tú, por arriba y no necesitas que el tile sea el que esté tan marcado. Un proveedor que te ha salvado un proyecto más de una vez. Uy, Y ahí sí no. pueden mencionar nombres y le damos No, gracias. todos. Uy, sí, My tengo favorite, los varios. amo a toditos. Sí. Pero algo así que Em, pasó extraordinario y te salvó, llegó. bueno, Sí, yo tengo ya uno, si quieres. dale, empieza tú. Sí, creo que, y esto fue precisamente un proyecto donde trajimos la carpintería de otro país y cuando llegamos la carpintería estaba totalmente descuadrada, digamos, algunos paneles más grandes, otros más grandes, y en este caso quien nos resolvió todo fue Heika, nos fue Ok. espectacular y la verdad es que, o Pero sea, Heika es constructor, es constructor, pero pero al final de tiene cuentas tienen también ciertos grupos de millwork. grupos de millwork y en este caso ellos nos ayudaron a sacar todo, o sea, ellos nos habían ayudado en la parte constructiva del Ajá. departamento y Y nos ayudaron a resolvieron. resolver y en verdad, o sea, Y eso pasa mucho Andrés y con la Jesús se carpintería portaron. europea, Esta no fue europea. ¿no? No te voy a decir exactamente de dónde vino ni nada. Fue algo que Pero venía diseñado, pero claro, sí pasó porque al final, en este caso, hubo una situación en la cual la gente de la carpintería eh, no tomó bien las medidas, pero eso implicó un gasto bastante fuerte y un desembolso donde sí, o sea, Jica nos resolvió eh, muy fuerte. O sea, el cliente se quedó fascinado. Obviamente tuvimos ujú, que pues sí, explicar y decirle que iba a haber un retraso, porque se tuvo que corregir demasiadas cosas, pero al final el proyecto funcionó y este mismo cliente que nos ha contratado en otras ocasiones incluso pidió que fueran ellos, ¿no? Quienes estuvieran a cargo de sus obras. Pero mis respetos para ellos. O sea, en ese muy proyecto. bien, gracias, Heika. Sí, gracias, Heike.
Para mí, Twill Texture, Oh, los amo. Cristian. Sí, claro, Cristian, se saca la o camisa si sea, tiene que no, hacerlo. no, o Sí. sea, lo máximo. Ha habido varias ocasiones, lamentablemente, pero en la que fue un before and after y sobre todo pues ya yo tengo muchos años conociendo a Cristian, pero Jorge no. Mm. Y nos pasó con un proyecto en donde resulta que en el edificio estaban permitiendo hacer carpintería sin problemas, no pedían ningún tipo como de permisos especiales ni nada por el estilo, pero la ley en la ciudad cambió y entonces ahora los foyers tienen que tener, para si ya vas a hacer carpintería, tienen que tener tratamiento especial y bueno, eso también puede pasar, o Un sea, buen dato. sí, entonces tienen que ser contra incendios, si vas a colocar maderas, o sea, ya se trata como un proyecto Commercial. comercial. Y obviamente nosotros no habíamos especificado nada de eso. Es más, por suerte los papeles tapices que habíamos colocado y especificado para todo el proyecto eran commercial Commercial grade, grading. Ujú. porque es que incluso en ese piso, por mala suerte, la inspectora nos dice que como tenía no sé cuántos, eh, eran como 12 pies de altura, era muy alto, nos decía que como eran más de 11 pies o más de 10 pies, ya tenía que ser contemplado como un espacio comercial. Todos los interiores, imagínate. Y nosotros como que, señora, esto es un apartamento, no, no tiene nada que ver. Bueno, en fin, la cosa es que el papel tapiz que habíamos especificado para el DEPA adentro no llegaba. O sea, llegaba, era un special order, aparte era carísimo y no iba a llegar sino como en 3 meses. Y el cliente estaba histérico que no había podido, le tocó tumbar toda su carpintería del foyer, Wow. toda. Literalmente lo que quedó fue un espejo, una piedra para poder pasar inspecciones. ¿Y qué hacemos con el papel tapiz? Y me acuerdo que, o sea, casi que llorando fuimos con Cristian y le dijimos, o sea, auxilio, ayúdame con esto, por favor, necesitamos poner papel tapiz mañana. Para que pase inspección, el cliente se muda pasado mañana. Y él, por suerte, tenía algo en stock y nos dijo, llévenselo y después vemos y, o sea, lo máximo. I love you. Resolvieron, Thank you. claro. ¿Y sabes quién más también que creo que nos ha salvado a ti, a mí y a todos? Luis Daniel. Ay, sí, No, sí, Ah, sí, sí, sí. obvio. O Number sea, te one. number amamos. one, Se Luis lleva un Daniel, premio 100%. si tuviera Guacupero un Group, o Guacopero, o sea, sea, award, sí. te Luis lo juro, o Daniel. sea, Sí, 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 es una sí. persona a la que sabemos que siempre Total. Si podemos no acudir saben cuando quién tenemos, es, o sí, sea, por no Ajá. favor, saben, no, ni lo se van a están saber nunca. perdiendo, o sea, Sí, 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 sí. sí, Especialista en carpintería, también hace Es, papel tapiz sí, y es un amor. sí. Ujú. lo máximo. Muy Sí. bien, vamos a darle rapidísimo, pero estamos pasadísimos. Voy a hacer unas cuantas porque están divertidas y vieron cómo nos sacó Mucha El jugo. información, contenido, muy nos sacó bien. contenido. Ya las tendencias, ya no sé cuál. Material que dominará el 2026. Bueno, lo que tú Ay, sí. decías, yo creo que los mármoles verdes o los Fuertes. mármoles con tono monocromático, Ajá. llámese verde, llámese naranja, Sí, el llámese, terracota, los sí, ladrillos, sí. como, Y, Los como colores piedras. y en los topes de las cocinas ya no hay que irse con el blanco para que sea lindo, señores. No, Podemos No, tener un no, no, poquito no. de venita, sombrita, dele color. Movimiento, sí, Ajá, más correcto. exacto. movimiento. Yo también creo. ¿Qué les parece esa tendencia que la veo mucho en algunos estudios, como el de Aileen Jiménez, que ella va muy por los moody colors, verde, burgundy? ¿Les gusta? Me parece precioso. Sí. Lo que Pero es ella como más hace me parece traditional. wow. Porque se Depende lo. mezcla con piedras antiguas, con bases, con cosas como más traditional. Sí, yo creo que, y me gusta porque es una firma Tiene marcado su estilo. exacto, que tiene muy marcado su estilo, un poco como Muniomi también, Ujú, donde o sea, si vas con ellos es porque te gusta el estilo y Ujú, si vas con ellos porque quieres eso. lograr un proyecto único, pero que vaya en ese Ujú, sentido. Y me parece muy bonito porque es muy auténtico y el cliente no tiene que tener, o sea, son el tipo de clientes que no le tienen miedo al reto o no le tienen ujú, miedo a algo como inesperado. Y a esas dos firmas, la verdad que las aplaudo porque son para mí eh, no quiero decir trendsetter porque las tendencias hay muchas, ujú. pero sí creo que son, eh,
tienen Tienen buena personalidad. una buena personalidad y que se le nota en los proyectos y me Ujú. parecen preciosas. Sí, creo que tienen un sello muy marcado y como tú dices, hay que aplaudirlo. Eh, y al final creo No es que... lo más comercial, No, no pero es lo es a más lo que comercial. justo ahí iba mi comentario. Creo que Miami en específico No es es un así. lugar tan multicultural Ajá. y Ujú. con apertura para todo, que gracias a Ujú. Dios creo que hay mercado para todos, gustos, colores, Sí. sabores. Entonces, Exacto. Y eso es muy nicho, sí. digamos. Ese cliente que, no sé, Ujú, vivió no sé, en el Mediterráneo y que quiere ujú. un tipo de lujo diferente. Entonces es muy nicho. Sí, es que es tal cual como un cliente neoyorquino que tiene un Mm. estilo muy Ujú. O el marcado y bamense que, o... claro, ¿no? o sea, no, digamos, lo bonito que tiene Miami, como bien dices tú, es que hay demasiada variedad y tanto nosotros tenemos como diseñadores mucho que ofrecer, como los clientes también tienen muchos lugares a donde ir y con quién hacer esa conexión para lograr su espacio. Estaba tratando de elegir una más, pero es que están todas buenas, así que deberíamos hacer part 2. Part 2. Bueno, Aquí los Puestos ya. por espero mí. para hacer segunda parte. ¿Sí? Buenísimo. Un Excelente. mood board, ¿cómo sería su mood board 2026 si pensamos en un vision board personal? Personal. Ajá. ¿Cómo Em, sería el mood board de tu casa? bueno, con mi familia, obviamente, mi esposo, mis 2 hijos, eh, sería con la Cruz Design Studio creciendo, con Eiffel Interiors creciendo bastante también, eh, Métele creo. unos tonos que te identifiquen. Mira, ¿Brown o esto lo tienes sí, ahorita? estos tonos, Ese eres tú. totalmente, Sí. sí, es verdad, estos tonos soy yo. Mira, sí, tal vez en tonos tierra, beige, me gusta el negro, me gusta Ujú, mucho tú el eres full negro, negro, me sí. encanta el negro, toques de madera, pero bueno, para Mucha mí, sazón con algo. travertino, piedra y brass. Genial. ¿Y Total. tú? Qué pregunta tan difícil. Sí, es Porque como creo que amplia. sí, exacto, porque Ajá. es muy amplia. Si me voy un poquito más personal, obviamente veo un mood board demasiado estable, obviamente en la parte tanto personal con mi familia, mi Ujú. pareja, Con pero Joey, ¿y con dónde Joy, dejas a Joey? claro, por eso dije mi familia, Va ¿no? muy bien. Eh, en cuestión, obviamente veo demasiada estabilidad, me visualizo o dentro de ese vision board, tanto en la parte económica como con mucha salud, y creo que mientras más adultos nos hacemos, es lo que más Ujú. pedimos, ¿no? Salud Ujú. para poder cumplir todos esos nuevos Sí. metas, muchos viajes. Eso. Yo no hay un Ay, año que I'm no up for viaje that. y espero poder amén. seguir haciéndolo. Y si me fuera a un color, es muy raro, porque yo siempre he sido un blue person y me encanta el Okey. color azul en todas sus variantes. Sin embargo, justo el año pasado que tuve oportunidad de comprar mi casa, dije, ya, basta el azul, porque ya había tenido como mis últimos dos casas, había tenido como colores azules con acento de un muro azul o un algo azul. Okey. Y en este cambié. Y entonces he estado metiendo un poquito más de tonos verdes, como verde Ajá. olivo, mostaza, colores un poquito Yo más, estoy amando más el tierras, verde sí. en todas sus Sí, sí, expresiones sí. y colores y tonos. Así que bueno, los espero otra vez por acá Gracias. para que terminemos ese cuestionario y sigamos respondiendo preguntas así on the spot. Gracias por Yes. venir. Y muchas gracias a ti por la invitación, siempre es un placer volver. Thank Sí. you. Bueno, gracias. Esta es la primera mía y espero Bueno, aquí aquí que esta sea es la tu primera, casa y segunda, esto es tercera y todo. Creative Talks, el tema que Yo se te sé, ocurre. no, me Venimos y lo encantó estar hacemos. aquí. Muchas gracias. Bye, gracias a todos por escucharnos. Thank you so much for listening to the Creative Talks podcast. Your 5-star reviews really help us continue what we do. Please rate your listening experience, and let's keep building this beautiful community together. For exclusive access to more design content, visit thearchitecturalauthority.com or download our app from the App Store or Google Play. Until next time, take care and keep creating.